¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos alrededor del fogón, como me gusta decirle a mí. En esta charla de taller, un grupo de amigos que amamos las herramientas, la antigua escuela. Tenemos soluciones que a veces había que rebuscárselas sin la herramienta ideal o esencial para determinada tarea, pero siempre con cierta conciencia técnica, de cuidado, en fin, antigua escuela. Bueno, espero que hayan pasado un hermoso domingo, yo muy contento con el crecimiento, con el comentario de cada uno de ustedes. Ya hay gente que, si en algún momento esto crece, van a pasar a ser colaboradores, estrellas del canal, dado que, bueno, tengo un montón de fotos, de datos que me van haciendo llegar a ustedes y, bueno, les agradezco de verdad la confianza, dado que pasa que a veces me comentan, hice lo que me comentaste, compré la herramienta que dijiste y fue el resultado esperado. O también hay otros que dicen, la verdad, pensé que no, me gustó, me calenté con la herramienta, la compré y fue un fiasco. Lo lamento en esos casos, porque bueno, es plata la que uno invierte y también invierte el deseo de que la herramienta perdure y bueno, la desilusión es fea en cualquier índole de la vida, ¿no? Así que bueno, nada, contento con la confianza de varios de ustedes. Hoy creo que esta información yo ya la di, pero bueno, quizás el video lo hice para la aplicación, cuando hacía los videos para Kawaii, y no pude desarrollar quizás muy bien, o el video no llegó al amigo que correspondía. A mí me habían preguntado acerca de la calidad en las pinzas de la marca Taurus. Yo tengo un jueguito, lo he probado, lo he utilizado, ha cumplido bastantes horas de trabajo. Vamos a ver si nos acomodamos. Ha cumplido bastantes horas de trabajo. Entonces, bueno, ahora ya hace un tiempo, ¿no? Me veo con la autoridad como para describirlo y bueno, mostrárselo a ustedes. Vamos a empezar por la pinza de punta, pinza pavonada, quizás con una anatomía un poco extraña, dado que es media triangular, pero es una herramienta interesante porque llega a lugares poco comunes, dado, bueno, como dije, su anatomía. Los aislantes de buena calidad, eh, muy similares a lo que podría ser los que utiliza Biasoni. No quiero decir los que utiliza Baco porque van a saltar los fanáticos y me van a decir, no, no son 10 veces mejores, aunque se parezcan en el color. Pero los Biasoni son seguro este tipo de aislantes. O sea, la herramientita es muy recomendable en el segmento de herramientas profesionales, no industriales. O sea, la herramienta industrial es otra cosa y ya en breve, abro un paréntesis, voy a empezar a describir herramientas genéricas, herramientas para uso hobbyista, herramientas profesionales y después herramientas de grado industrial. Dado que, bueno, ya vamos llegando a agotar alguna de las opciones en herramientas hobbyistas. Bueno, esta herramienta está en la intersección entre hobbyista y profesional, más tirada al segmento hobbyista, pero como digo siempre, es una linda pincita para tener en la caja, que no molesta a nadie y créanme que en el momento que se necesita una pincita de punta, quizás una entremedia entre una mini pinza y una pinza de 6 pulgadas, esta es la opción. Tiene su segmento de corte, quizás no muy afilado ni muy destacado, pero puede llegar a cumplir
la función. La herramienta es cómoda, anatómicamente bien, los aislantes trabajan, han sido probados, así que bueno, es una linda pincita de punta. Pasamos al alicate. El alicate, bueno, los aislantes son de exactamente la misma descripción, alicate de 6 pulgadas, si bien no es una herramienta que la recomiendo para tener como única opción en la caja, o bueno, si uno el único juego que tiene es este, está perfecto, es una herramienta bárbara, pero si uno está comprando herramientas y pretende que esta sea la herramienta de cabecera para trabajar en trifásica, no muchachos, esto no va, esto es un uso hobbyista que se puede usar en algunas tareas profesionales. De hecho, yo las tengo como herramientas de apoyo. En mi caja de electricidad siempre tengo el alicate profesional y 1 o 2 alicates de apoyo. ¿Para qué sirven los alicates de apoyo? Cuando el alicate profesional uno decide no utilizarlo y tiene, por ejemplo, que realizar una tarea menor. Entonces el alicate profesional lo deja guardado, no exponiéndolo a riesgos. Uno de los riesgos, como digo seguido, es que lo encuentren antes de que se pierda, manos anónimas. Entonces sale a la batalla con el de apoyo. Pero bueno, la herramienta puede suplir muy bien el lugar de una segunda opción. No es para tener como herramienta principal, pero créanme que va muy bien. Ni hablar si se dedican a lo que es electricidad del automóvil, donde la aislación obviamente es mucho menor a lo que es la electricidad, o sea, lo que es la corriente alterna. Los que me van a decir corriente continua puede pegar una patada de... Sí, estamos hablando de iluminación, o sea, lo que es 12 volt en electricidad automotriz, por ejemplo. Va muy bien, dado que bueno, es una herramientita que si bien tiene los aislantes y obedecen, no tiene los topes, no es para utilizarla, como dije, como herramienta de primera en ninguna caja ni en ningún tablero. Es una herramienta de apoyo. La pinza universal. La pinza universal verdaderamente sí me convence. Ya viene con sus aislantes muy similares, por no decir que son iguales a los de la línea Nicholson. Este es un alicate Nicholson que tengo hace un montón de años, y les aseguro que va muy bien. Lo he probado con el sistema que ya conocemos, que supera los 1000 volt y va perfecto. En este aislante hice lo mismo y también funciona, tampoco muestra ninguna fuga, así que es una linda pinza, un lindo alicate universal. Como siempre, no aconsejo utilizar el segmento de corte para otra cosa que no sea cable o materiales blandos. No cortaría alambre, no cortaría clavos. Después, bueno, muchos me dicen, ¿y si no harías esto? ¿Y si no harías lo otro? ¿Para qué utilizarías la pinza? Y la pinza la utilizaría para ajustar alguna tuerquita, para atar, hacer ataduras, para cortar cable. Tiene un montón de usos la pinza que no sea cortar un clavo. Si no, la tenaza, ¿para qué se inventó? O sea, muchachos, ¿qué me están diciendo? Y la pinza tiene la curiosidad que es la cruza perfecta entre la Tramontina y la Gedore de vieja escuela. A ver, si tengo una Gedore, la Tramontina acá no la tengo, la pinza Tramontina, que es exactamente igual a esta. Es pavonada, igual a esta, que entre paréntesis no dije que estamos hablando de herramientas pavonadas.
Pero bueno, es una herramienta muy parecida a esta, la Tramontina. Y la Gedore, lo que difiere, pero pará, Tano, si la podés mostrar, ¿por qué no lo haces? Ahora lo hago. Bueno, creo que tendría que haber agarrado la de 8. Agarré la de 6. Pero para que noten, son herramientas muy similares. De ahí podría derivar la Tramontina. Dado que, bueno, es la mezcla bastante exacta entre las dos unidades. La verdad que es una herramienta que recomiendo, cómoda, anatómica, ergonómica, la verdad va muy bien. No mostré tanto en detalle la Gedore porque pensé que tenía el otro modelo que es más antiguo que este y es bastante más similar. Ahí fue una mala mía que me quedó esta cajita con la Gedore de los 80 y yo quería mostrar la Gedore de los 70. Pero bueno, son detalles. Ese es el detrás de cámara que si uno tuviese la tecnología corta, borra. Pero bueno, esta pinza es la mezcla perfecta entre Tramontina y Gedore. Saldría algo así. Dado que, bueno, ya la Tramontina aspira mucho a ser la Gedore, salvando las distancias. Es igual a esta, pero con los aislantes amarillos. Yo la que tengo es del año 94. Muy linda herramienta, muy linda. Este juego no lo tengo hace mucho, pero el otro, el gemelo, estuvo trabajando un montón conmigo. O sea, en todo este tiempo he desarrollado cierta confianza y cierta autoridad para decir lo que estoy diciendo. Después tenemos la Pico del Oro, que es de características similares, por no decir iguales, a la Peugeot o a la Gerardi. Estaba pensando si están a mano para mostrarlas, pero tiene características similares a la Peugeot. Es muy parecida y a la Gerardi ni hablar. Creo que la tengo a mano. Esta es la Gerardi. Y bueno, es como que han hecho la herramienta bastante parecida. En algunos lugares, la Pico del Oro esta, por su, digamos, llamémosle dimensiones, por sus dimensiones, que es la frase correcta, entraría en lugares bastante acotados. Notemos que no tiene rosca en el perno, sino que es un remache. Está el que le gusta eso, está el que no le gusta. Abro un paréntesis, cuando estuve hablando y mostrando las falencias de la Pico del Oro tipo escalera, todos me comentaron la de marca americana, la Chaneloc, es una marca espectacular. El Chaneloc, yo sé la historia, si no la pronuncio bien pido disculpas, yo sé que data de 1930, el fabricante, que no sé el nombre, pero del apellido era Chaneloc, durante una época del año que aparentemente hacía mucho frío, elaboraba sus pinzas y sus herramientas en su taller, en su casa, y cuando venía el tiempo más lindo, salía a vender él mismo todas las herramientas. O sea, la producción que él generaba durante el tiempo que, digamos, no podía salir, salía cuando ya mejoraba el clima y las vendía. Bueno, esa es la historia que yo tengo de Chaneloc. Creo que hasta incluso tiene la patente de esa Pico del Oro que no falla. Para mí la falencia del sistema escalera, que yo hice una demostración con dos, pero bueno, es como todo. Cuando uno muestra dos, después encontré 5 más para mostrar, para hacer la demostración, pero bueno, no importa, ya está, se entendió el concepto. Eso es lo que me gusta
de ustedes, mis amigos. A buen entendedor, pocas palabras. Esta, como estaba diciendo, cierro paréntesis, como estaba diciendo, por sus dimensiones, no es recomendable para trabajar en plomería, porque no tiene mordida sobre lo que serían los caños o las piezas. Todos sabemos que en la plomería se utiliza una fuerza y un torque que necesitamos poder de mordida, y en esta no se logra. Después, bueno, puede servir para muchísimas cosas. Sigue con la línea de aislantes similares a los de la ViaSonic, por no decir iguales, porque para mí lo son. Así que bueno, una linda herramienta para tener como apoyo, como herramienta secundaria. Depende de la tarea que uno desarrolle, puede ir muy bien, como puede ser obsoleta. Tano, pero vos mostraste la Gerardi, ¿podés mostrar la Peugeot? Sí, puedo. Bueno, esta es la Peugeot con la cual comparé a la Taurus. Verdaderamente, créanme que en la toma de contacto tienen similitudes, salvando las distancias. Esta Pico del Oro a mí me vino en un juego de herramientas, en un Peugeot 404, y la tengo conmigo desde esa época. Esta herramienta no fue comprada en ningún lado, simplemente formaba parte del juego de herramientas, que entre paréntesis me faltaba el alargue, el saca bujías largo, dado que bueno, las bujías están perdidas por allá abajo. Lo tuve que hacer soldando al del Fiat 600 o el del ciclomotor, que era así. Le tuve que soldar como 25 centímetros de caño para poder trabajar y sacar con los alargues. Viene el, la línea Peugeot 504, 404, viene con las bujías muy abajo, con hexágono de 1316, y viene con una especie de roscas que bajan la bujía y uno aprieta con todo ese alargue, y el cable se conecta arriba en la tapa de válvulas. O sea, las bujías están perdidas por allá abajo. Y bueno, es todo un sistema, no es un cambio de bujías común. Se necesita la herramienta un poquito más larga y el prolongador hasta abajo que conduce la corriente, obviamente. Bueno, esta es la Peugeot, que tiene gran similitud con la Gerardi, herramienta recomendable para otras tareas que no sea plomería. Esa está un poquito mal cuidada, pero bueno, pasa mucho en ese tipo de herramientas que quedan abajo del banco. Y esta era la que estaba describiendo en cuestión. Bueno, cerramos el tema Taurus para repasar, porque me suelo ir por las ramas, ustedes ya me conocen. Pico del Oro, Taurus, muy linda herramienta para apoyo, para tener en la caja. Si desarrollan tareas de mecánica, puede ser muy útil. Si trabajan, desarrollan temas plomería, gas, no la utilicen, o utilícenla, ténganla en la caja, porque se va a presentar la ocasión en la que no se pueda desarmar alguna grifería y se necesite ingresar con estas dimensiones y se va a poder aflojar el vástago completo. Podría ser una de las opciones de uso en plomería. Pero bueno, iría más en la parte de service de plomería que en la parte más de desarrollo de instalación. Que como digo siempre, cuando uno desarrolla en polipropileno roscado, cosa que a mí me gusta mucho, pero bueno, ahora quedó todo medio obsoleto por el tema de la termofusión y bla bla bla. Pinza universal, la mezcla de la Tramontina y la Gedore, que ya la Tramontina pretendía ser Gedore, sale esta. Calidad muy buena. La he utilizado en mis tareas de service, en plomería, en gas, en electricidad. La pinza responde muy bien.
la verdad no tengo nada que decir, si bien ustedes la ven nueva, pero tengo el otro juego gemelo trabajando y cumpliendo las tareas que les comento. Alicate. El alicate es un lindo alicate para tener de apoyo o para utilizarlo en corriente de 12 volt, electricidad del automóvil, obviamente desconectando la batería porque bueno, eh, nada, se desconecta la batería para trabajar en los autos. Después es un alicate secundario, no estaría bueno para utilizar como herramienta principal de una caja de electricidad. Pinza de punta, también de uso jovista, en la intersección rozando con la profesional. De una geometría un poco extraña, pero muy útil en algunas situaciones o en algunos momentos. La verdad, a mí me ha dado muy buen resultado. Otra de las cosas que quería mostrar, que me comentó uno de ustedes, es una llave que yo tengo de 2 bocas, o sea, de la denominación UD de Baco, que la vio en un video también de la aplicación, que si la tengo a mano, de hecho la tengo que tener a mano, la preparé pero ahora la perdí de vista, y bueno, se las quería mostrar y quería mostrarles la doguidad de exactamente mismas características. Bueno, gente, llave Baco, 1,5 pulgadas, 1,3 pulgadas. No me gustan las equivalencias. Esto es de 1,5 pulgadas y esto es de 1,3 pulgadas, pero podría ser una 38, 35 aproximadamente, de la línea Baco, antigua. Viene cumpliendo tareas conmigo hace mucho. Si bien el uso es esporádico, dado que bueno, son medidas que por ahí no se trabajan demasiado, pero al momento de utilizarlas, el que no las tiene va muerto gracias a mi pasión por las herramientas. Tengo esta llave. Cuando parece que uno no la va a utilizar, llega el día en que se necesita. Como la E41, por ejemplo. Después mañana la muestro, la Baku D41. La llevé para el otro taller. Y esta es la doguidad de exactamente mismas condiciones. Lo que no sé por qué agarra este color más amarillento. Yo generalmente voy a hacer un videíto de limpieza de herramientas, que yo generalmente con Mechanic o WD-40 y una virulana de esa de lavar los platos, pero la finita, le doy, las dejo bárbaras, las dejo en un estado bastante lindo. El tema es cuando uno las cuelga en el tablero, por ahí quedan apoyadas una con otra, y las diferencias de acero, aunque ustedes no lo crean, generan este tipo de oxidaciones. Dado que bueno, también es un taller, hay humedad ambiente y bueno, mucho no se puede evitar el oxidamiento, la oxidación. También cuando hice la restauración de mis herramientas antológicas, utilicé ese producto acá adentro y los gases mismos, no es que se chorreó nada, no es que se mojó nada, los gases produjeron oxidación en las herramientas. Está bien, es una oxidación que le paso el dedo así y desaparece, pero me tengo que tomar el trabajo de hacerlo llave por llave que haya sido afectada, que son las primeras, después las otras quedaron cubiertas, pero nada, se produjo ese factor. Lo lindo de esta herramienta, que es Doguidad, saben mi pasión por Doguidad, Raselli. Me comentó un amigo, uno de ustedes, que están fabricando Raselli. Me gustaría, si tienen información sobre eso, ver qué es lo que está pasando, qué onda. De todas maneras, yo estoy seguro que si se está fabricando algo Raselli, está interviniendo Snap-on o Irimo.
siempre hubo ahí como una seducción de los modelos Irimo por Raselli. Y ya voy a subir la data y lo voy a confirmar. Así que bueno, sería una alegría ver que Raselli vuelve, pero que vuelve en sus momentos de esplendor, ¿no? Lo que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, cuando muestra una de estas llaves. Que, no es, que esta es una Dogwithat, pero Raselli es lo mismo, dice Raselli. Eh, Sacando la última época, que bueno, ya lo conté hasta el hartazgo, las llaves me explotaban en la mano, pero literalmente me explotaban en la mano. Así que bueno, gente, espero no haberlos aburrido. Mañana va a ser un nuevo día de trabajo. Espero que estén bien. Espero que les guste el contenido que hice hoy. Este jueguito de Taurus lo tenía que mostrar hace un tiempo. Yo el video lo hice. Me parece que lo hice para la aplicación. Bueno, no sé. No tuvo demasiado éxito. No se vio, no se mostró. O no lo compartí, no recuerdo. Pero el amigo me preguntó y acá está. Es una linda calidad de herramientas para tener como apoyo. Económicas, porque no son caras. Así que bueno, útiles son. Les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Si yo me pondría a estudiar antes de hacer los videos, quizás estén más nutritivos. Pero bueno, yo lo voy haciendo en base a lo que ustedes comentan y el desarrollo es en forma natural. Así que les mando un saludo, les agradezco de verdad el apoyo y gracias por estar. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran que yo vuelva a rever, me lo hacen saber. También así, cualquier crítica o cualquier diferencia en mi opinión sobre cualquier tema, me lo hacen saber. Mis redes, Instagram, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, mi Facebook, exactamente igual. Saludos.